Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. Muy buenos días, amigos. Aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Hoy estamos iniciando la semana. Este programa es en vivo y hoy vamos a tener día de preguntas y respuestas de cualquier tema. Así que vamos a abrir las líneas telefónicas. Usted puede llamarnos acá en cabina al 1-800-450-4302 o también las puede enviar a través de WhatsApp al 626-223-5418. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Y Carlitos, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, Pastor, gracias. Gusto saludarte, mi Carlitos, y gusto saludar a todo nuestro querido público, nuestros queridos hermanos y hermanas. Y bueno, lo que pasa es que los viernes se nos quedan muchas preguntas de repente y queremos pues responder porque algunas son preguntas muy interesantes. Y tengo hoy conmigo aquí al Pastor Noé Flores. Nos encanta que nos acompañe, así que vamos a estar entre los tres. ¿Qué te parece, Carlitos? Amén, va a estar increíble. Respondiendo estas preguntas importantes. Y vamos a empezar con algunas el día de hoy. Dice, el bautismo se quita el pecado original. Bueno, déjame ver si lo hemos contestado. Ok, para hoy dice, hermana Juanita, dice, Pastor Nets, en Mateo 27:3 dice que Judas devolvió arrepentido las monedas a los fariseos, pero en Juan 17:12 dice que Judas fue el único de los 12 apóstoles que se perdió. ¿Puede hablarnos de esto? Por favor, muchas gracias, Pastor, por sus respuestas tan certeras. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a responder la pregunta que nuestra hermana tiene. Y si usted tiene otra pregunta, con mucho gusto aquí estamos, Carlitos. Bueno, qué gusto tenerte. Necesito, como ustedes saben, es parte del equipo pastoral de aquí de Houses of Light. Él está a cargo de Afirmando Tus Pasos. También tiene una red de varones. Este fin de semana enseñó una palabra tremenda. Y bueno, es un hombre de Dios tremendo. Tiene su esposita Norma, su hijita Andrea, su hijito Andrew. Y tiene aquí ya con nosotros, ¿cuántos días? 17 años. 17 años ya aquí sirviendo fielmente, con mucha excelencia, por cierto, Pastor Necesito. Tremendo. Así que gracias, Necesito. Dios te bendiga. Y bueno, vamos a empezar yo creo a responder esta. Lo que le pedí a Brian, si me puede mandar otra vez la pregunta, porque tengo cientos de emails y no tengo cómo leer la pregunta. Una pregunta muy larga que nos hicieron. Y quisiera poderla responder, pero vamos a tener que leerla, obviamente, para entender que Pastor Necesito nos dé también su punto de vista bíblico, obviamente, sobre estas cosas. Entonces, en cuanto a esta pregunta de nuestra hermana Juanita, ¿tú querías comentar algo? Después yo también comento algo. Sí, Pastor, es una muy buena pregunta. Nuestra hermana Juanita ya leyó la pregunta, ¿verdad? Sí, ya la leí. Sí, ella cita dos versículos, Mateo 27:3, donde dice que Judas devolvió el dinero arrepentido. Sí. Pero también dice que en Juan 17... dice Jesús que pues se perdió, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que, Pastor, en el libro de Mateo 27:3, muchas de las versiones que he leído y he comparado, como Nueva Traducción Viviente y otras, lenguaje actual, realmente menciona que Judas estaba con remordimiento. Así es. Estaba como con un pesar de lo que hizo, pero nunca dice arrepentido. Así es. Y yo creo, Pastor, que también se junta la soberanía de Dios con la voluntad del hombre para un propósito. Sí. Judas estuvo caminando con Jesús por 3 años. Miró, pero yo creo que nunca hubo una salvación genuina en Judas. Por lo mismo, Jesús, cuando ora en Juan 17, menciona que el Señor se los dio, excepto él que no se arrepintió. Ya, totalmente. Sí, yo quiero también mencionar aquí, hermana querida, la versión, lo que dice en el griego. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, y la que él está utilizando aquí es metamelomai. Y esa palabra quiere decir que como que es un remordimiento, es algo que uno siente después de que hace algo mal, pero no necesariamente es un cambio de corazón. O sea, él se siente mal. La demostración de que él se sintió mal, pero no fue, como dice Pablo, un arrepentimiento según Dios, sino una tristeza según el mundo, es que él se suicidó. Si hubiera tenido un arrepentimiento genuino, no se hubiera suicidado, más bien hubiera ido y como Pedro. Pedro también lo negó y Pedro hizo cosas terribles, pero él regresó. Vamos aquí a reconectarnos con Radio Inspiración. Pastor.
Aquí estamos, mi Carlitos, y bueno, como les decía, aquí tenemos al pastor Noé Flores, quien es parte del equipo pastoral. Lo comenté durante la pausa, pero quiero comentar quién es él. Algunos ya, bueno, lo han escuchado aquí en el programa. Pues está a cargo de Afirmando Tus Pasos, tiene una red de varones también. Él comparte la palabra, nos apoya en consejería y bueno, es un hombre muy excelente, muy talentoso. Gracias, pastor. Es un privilegio estar conmigo. Gracias, la verdad, que qué bendición que estés aquí con nosotros. Sí. Y vamos a terminar de responder esta pregunta. Nos menciona la hermana Juanita acerca de una aparente contradicción que se encuentra en el pasaje de Mateo 27 y también, déjame verlo aquí, Mateo 27:3 y Juan 17:12. Porque Mateo 27:3 dice que Judas devolvió arrepentido las monedas a los fariseos. Pero en Juan 17:12 dice que Judas fue el único, le llaman el hijo de perdición, el que se perdió. Y Pastor Necito comentaba que en otras versiones dice que él tuvo este remordimiento, no un arrepentimiento. Entonces, algo que queremos comentar es importante entender no solamente una palabra, y a mí me encanta que lo pregunte porque lo está preguntando, se ve en un buen corazón, es como que la Biblia se contradice, ya ves, sino más bien no entiendo por qué un versículo parece decir algo así y otro versículo dice otra cosa. Y algo que vemos aquí en el griego, la palabra que se utiliza es metemelomai. La palabra para arrepentimiento es metanoia, es un cambio de corazón. Y la palabra metemelomai es un cambio de parecer. O sea, como que después de que uno hace algo le entra como este remordimiento, esta cruda moral. Uh-huh. La prueba de que Judas no tuvo un arrepentimiento genuino fue que él se suicidó. Sí. Porque si él hubiera tenido un arrepentimiento, hubiera dicho, ¿sabes qué, Jesús? Perdóname, como Pedro, ¿verdad? Que está todavía allí, se queda y todo. Pero el proceso de Judas fue diferente. Él, dice la palabra en Juan 13, que una vez que él tomó este bocado del plato de Jesús, Satanás entró en su corazón y él ya venía maquinando esto. Y la Biblia nos describe que él era codicioso, que él quería el dinero. Y hay un proceso de endurecimiento e incluso de abrir puertas a Satanás que él hizo. Y al final, aunque tiene remordimiento y dice, ¿sabes qué? La regué por lo que hice, no tiene un arrepentimiento genuino. Entonces, por eso la Biblia sostiene que fue el único que se perdió. Sí, y algo que podemos ver, pastor, es que estaba escrito que Jesús iba a ser traicionado. Ajá. Y esa es la soberanía de Dios. Sí. Pero también respeta la voluntad del hombre. En este caso se juntó la soberanía de Dios, la voluntad del hombre. Judas actuó, pensó, vendió a Jesús por esas monedas de plata. O sea, nadie lo obligó, él decidió hacerlo. Así es. Entonces Dios va a cumplir sus propósitos eternos para la salvación de la humanidad y Judas fue el que encajó en ese papel. Sí, claro. Sí, o sea, lo que tenemos que entender es que, mire, Jesucristo iba a ser entregado, ayer de hecho hablé en la predicación acerca de eso, iba a ser sacrificado, pero Judas no necesariamente tenía que haber participado de eso. Él quiso, dice la Biblia, que él codiciaba el dinero, que él vende por estas monedas de plata a Jesús. Entonces es importante entender que él, como dice este pastor Necito, decidió hacer esto y cumplió el plan de Dios, no porque él tuviera que, pero que su dureza de corazón fue lo que fue parte de. Ahora quiero citar un versículo que me encanta, que es 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, que dice lo siguiente: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí. Entonces la tristeza que Judas tuvo, de acuerdo con lo que Pablo escribe aquí en 2 de Corintios 7:10, fue una tristeza del mundo. Que produjo muerte. Que produjo su propio suicidio. Sí. Entonces una cosa es la convicción del Espíritu Santo que nos hace acercarnos a Dios, y otra cosa es la condenación de Satanás que lleva a las personas hasta el suicidio. Sí, completamente de acuerdo. Así es. Entonces sí es importante distinguirlo, pero es muy bueno que lo pregunte, repito, porque creo que así podemos aclarar, ¿no? Y entender que la Escritura, como dice 2 de Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Dice al hombre de Dios para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Escritura es inspirada por Dios. Yeah. Y me encanta que cite el griego, que cite la raíz de las palabras,
porque muchas veces ahí tenemos la respuesta. Cómo fue escrita o qué mensaje tenía o qué significado tenía desde un principio. Sí, así sí es importante. Acuérdense que la Biblia fue escrita originalmente, el Nuevo Testamento en griego, y se ha traducido a los diferentes idiomas, el inglés, español, etcétera. Y entonces las palabras, de repente los traductores escogen, pero lo que ayuda mucho, que es lo que decía Noesito, es poder ver las otras versiones, las otras traducciones. Dios habla hoy, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, la traducción en el lenguaje actual, la Biblia como judía, etcétera. Sí. Hay muchas versiones que nos ayudan a poder entender lo que quiso decir. Y algo muy importante es una concordancia interlineal con el griego. Yo personalmente sí la utilizo, porque a veces tengo estas preguntas, y cuando ves el griego dices, es diferente. Hay una fracción de esta palabra griega que no es metanoia, sino metanolemai, que habla de un cambio. Sí, meta es cambio, pero el otro es de parecer y no de corazón. Exacto. Esa es la gran diferencia. Amén. Súper bien. Entonces vamos a ir con aquí una pregunta un poco larga, Pastor Noesito. No voy a citar ni el país ni nada, porque si alguien nos está escuchando, queremos solamente responder bíblicamente la pregunta sin que alguien diga, es tal persona. Entonces dice, pertenecemos a una congregación desde hace 16 años. Hace 10 años fuimos ungidos como pastores a cargo de matrimonios. A pesar de que mi esposo y yo, que mi esposo es 20 años menor que el pastor, ellos desarrollaron una genuina amistad y esto le costó los celos a la familia del pastor. O sea, el pastor era un hombre mayor y se relaciona con él y hay como celos hacia este hombre, hacia este varón de Dios. Dicen nuestro pastor general murió a causa de cáncer hace 3 años y a cargo de la congregación quedó su esposa, quien hoy cuenta con 70 años, y sus 5 hijos. 3 meses después de la muerte del pastor, la hija mayor se separó y se casó con un miembro de la iglesia que ya tenía 3 matrimonios anteriores. Los otros 4 hermanos pelean quién va a ser el sucesor del pastor. Aunque somos reconocidos como pastores de los matrimonios de la congregación, casi el 90% de los matrimonios se ha ido de la iglesia. Y las razones son las siguientes. La pastora coloca a predicar a sus hijos sin importar si tienen el don de la enseñanza o la predicación. Reconocemos en ellos el llamado a la adoración y es innegable que el Señor los ha ungido por eso. Sin embargo, ellos hacen todo y no dan lugar a los demás pastores para hacer la labor del pastor que nos había asignado en los matrimonios o con los matrimonios. Hoy en día, quienes toman las decisiones son la esposa y sus 2 hijas, solteras de 44 y 42 años. Su hijo de 48 dice que él debería ser el pastor general porque mucha gente le ha dicho eso. Mensualmente tenemos servicios de ayuno y oración y estos servicios están siendo liderados por parejas que han decidido no tener hijos y que deciden que sus perros sean sus hijos. Hemos dado ideas de cómo podríamos darle un poco más de estructura y sobre todo tener cuidado de la congregación, siendo muy cuidadosos, eligiendo líderes irreprensibles, capacitados y con amor genuino por el Señor y por su iglesia. Sin embargo, aunque habíamos sentido que no nos escuchan, para nada cambia. Dice, el mes pasado tuvimos un campamento para jóvenes de otra iglesia a nuestra hija. Se nos acabó el tiempo. Es una pregunta un poco larga. Por estar regresando de la pausa, Carlitos, vamos a continuar con esta pregunta que es importante. Hay muchas cosas que comentar, Carlitos. Yo veo, pastor, necesito que esta pregunta... hay muchas cosas que aprender, incluso para pastores, líderes que nos escuchan, que es el pensar en un sucesor. Sí. ¿Verdad? ¿Quién puede ser la persona que puede quedarse en el lugar del pastor? Porque pareciera una especie de monarquía donde hubo un rey y se hereda esta posición y hay un pleito. Esto pasó incluso en el tiempo de los reyes. Tú sabes que los hijos de David, de Salomón y muchos de ellos hubo una fuerte contienda por el poder de quién se quedaría. Entonces, sí es importante. Yo creo que una primera lección que me viene a la mente es que los pastores sí tenemos que pensar, cuando ya estamos entrando tal vez 70s, 80s o incluso antes, pensar, ¿quiénes son las personas encargadas? Ahora, los pastores tenemos hijos y pueden ser o no personas con llamado, pero es importante que los requisitos de lo que habla Pablo en 1 Timoteo 3 y 4 y en Tito también, puedan ser
como el criterio para que, digamos, esta persona puede o no ser quien se quede a cargo de la iglesia. Sí, pastor. Estoy de acuerdo. O sea, es que Moisés tuvo que nombrar un Josué. Sí. Elías tuvo que nombrar un Eliseo. Así para darle pues continuidad a lo que Dios quería hacer. Estoy muy de acuerdo bueno, ahora no se hizo en este caso. Así es. Ahora, ¿qué hacemos? Es la pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a esta hermana pues que tiene como, yo diría, como una profunda carga? Sí, se le nota. Y se ve que han estado varios años ahí en la iglesia 16 años, sirviendo con los matrimonios. Y yo lo que le podría decir, si puedo darle una respuesta, es honre a su pastora, que es la que está ahorita al frente. Está pensando tal vez poner al hijo, o no sé a quién va a pensar. Hay 2 hijas, parece. Hay 2 también, hijas solteras de 44 y 42. Sí, yo diría honre, porque por encima de esta pastora y de sus hijas y de su hijo está Dios. Así es. Y si no era lo que la pastora principal pensó o la decisión que tomó, Dios va a tomar control de su iglesia. Sí. Dios va a rescatar su iglesia. Entonces yo le diría, si usted está ahí y su hijo no está en pecado, la pastora no está en pecado, sus hijas no están en pecado, honre el ministerio, sirva con todo su corazón, con un corazón donde no haya ofensa, sino usted sea como alguien que ayuda, alguien que sostiene. Y si Dios un día los llama para hacer un cambio, pues oren. También. Pero nunca vaya de ese lugar o enojada o criticando a la pastora o al ministerio. Pero es bueno que haga esa pregunta. Una pregunta que no tenemos, o una respuesta que no tenemos aquí es bajo qué cobertura están. Porque eso es una gran bendición. Siempre les hemos comentado aquí en este programa, de acuerdo al criterio bíblico, que todas las personas que vemos en la Escritura fueron enviadas. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió a los 12, los 12 señalaron a ancianos y pastores en las iglesias. Entonces, ir a una iglesia donde entendemos que existen, por ejemplo, ancianos o coberturas, donde uno puede decir, bueno, la iglesia está en todo este momento obviamente difícil de transición por la muerte del pastor, pero ahora, porque tiene 3 meses, realmente está súper fresco, ¿verdad? Sí. Entonces hay como un pleito. Pero yo creo que sería bueno ver quién puso al pastor, quiénes son autoridades para decir, ok, la familia está en todo esto, pero vamos a ver qué dice la autoridad, porque eso sí puede ayudar mucho a que alguien de autoridad diga, a ver, vamos a tomar un tiempecito de pausa, vamos a orar, vamos a platicar, escuchar, a ver qué está sucediendo ahí. Entonces creo que es muy importante siempre pensar en quién es la cobertura o la autoridad que el pastor tiene como para poder recurrir a ellos en este tipo de situaciones tan importantes. Vamos a regresar con Radio Inspiración, pero son preguntas muy importantes y yo creo que es bueno dedicar un programa a esto, mi querido Nocito. Aquí vamos. Totalmente de acuerdo. Pastor. Aquí vamos, mi Carlitos. Vamos, aquí estamos con el pastor Noé. Hoy es día lunes, yo sé que no es día de preguntas y respuestas, pero de repente se nos quedan algunas preguntas que queremos responder. En este caso, una pregunta muy larga y muy importante de una situación de crisis que está viviendo una iglesia. El pastor muere, no dejó un sucesor claro. La esposa, que tiene 70 años, tiene 5 hijos. La hija mayor se divorció, tiene 2 hijas solteras. Y hay toda una situación ahí, ¿no? Y parece que otros de los hijos predican, pero no tienen ese llamado. Y hay toda esta duda y confusión. Y Pastor Noé nos decía, y me gustó mucho lo que él decía, que es mantener siempre la honra. Yo creo que es importante. Son 3 meses de esta situación. Dice, son muy justos 3 meses después. Entonces, hay un momento muy difícil para la iglesia. Siempre estos momentos donde el pastor principal fallece o ocurre algo así, son momentos muy complejos y hay que como esperar que esta tormenta se aquiete un poquito para poder ver cómo se deciden las cosas. Una cosa que comentaba yo durante la pausa es que es importante que las iglesias siempre tengan una cobertura, ancianos o autoridades a las que pueden recurrir, porque cuando la iglesia no tiene nadie así, en estos casos es muy complejo porque es una lucha de poder, a ver quién sale con qué, ¿verdad? Entonces creo que estamos tratando de sacar de esta pregunta algunas lecciones importantes, como una es que siempre el pastor vaya preparando sucesores, personas que de acuerdo con el estándar bíblico
puedan ocupar esa posición de autoridad e irlas entrenando. Y también la cobertura, yo creo que es muy importante. Ahora, aquí nos dice ella, ¿no?, que su hija fue a un campamento con ellos, es la última parte de la pregunta, y dice que ella misma, su hija de 17 años, les dijo que no les crea a los líderes, dado que siguen a personas que apoyan el aborto y en general todas las políticas que sean contrarias a la palabra de Dios. Pastor, estamos en un punto en el que sentimos que estamos perdiendo nuestro tiempo en la congregación y nos preocupa mucho el crecimiento espiritual de nuestros hijos de 17 y 12 años, ya que, como les hemos manifestado, estamos en una iglesia que no tiene estructura y tristemente no es guiada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, sino sentimos que es más guiada por el corazón de la madre, de madre de la pastora y su emotividad hacia sus hijos. ¿Qué podemos hacer? Sí. Entonces, ¿quieres añadir algo más aparte de lo que ya has comentado? Wow, bueno, yo creo que si esta iglesia también, pastor, me llama mucho la atención la última frase que dijo nuestra hermana que está citando, que, por ejemplo, apoyan el aborto y otras cosas que Dios está profundamente en contra. Entonces yo creo que ese es un parteaguas en esta pregunta. Así es. Si la iglesia no está siguiendo también los principios de Dios bíblicos, pues hay que dar las gracias, hay que honrar, hay que hablar, hay que dar tiempo, pero si no están siguiendo los principios bíblicos, yo diría, pues, ¿qué está haciendo ahí la hermana? Claro. Sí, no, yo creo que a veces puede sonar un consejo un poco difícil o drástico, pero sí es verdad. La decadencia de un ministerio es algo muy delicado porque a veces no se percibe a primera vista, pero cuando ya hay personas que apoyan el aborto y otras cosas de este tipo, es que ya ha habido una decadencia espiritual. Y la Biblia, bueno, Jesucristo en las 7 iglesias, en las cartas a las 7 iglesias, se dirige a iglesias que estaban en la decadencia y les llama al arrepentimiento porque admitían doctrinas de los nicolaitas, permitían que Jezabel enseñara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces coincido mucho con lo que dices, que hay que dar tiempo y de preferencia hablar con alguna persona de autoridad, no en plan de chisme, decir, mi hermano, porque lo primero siempre es hablar con la persona en cuestión, en este caso con la pastora, ellos ocupan una posición de liderazgo, hablar, orar con ellos. Si tal vez sus hijos son preciosos, usted los ama, pero tal vez no están preparados, ¿y por qué no hablamos con nuestra cobertura para ver qué decisión toman? O si ellos pueden tener a alguien como un interino en lo que las cosas se pueden asentar un poquitito y que de alguna manera haya, porque todo es para el bien de la iglesia, hermanos. Cuando hay una iglesia que cae, que se divide, hay tanto tropiezo y no queremos que la gente tropiece, entonces tengamos mucho cuidado en este tipo de cosas, aun como tú dices, cuando ellos hablan de lo que está pasando, mucha discreción, mucha misericordia, porque Satanás está muy al tanto de ver lo que hace alguien más para difamar todos los pastores, todas las iglesias, y ahí es donde no queremos que haya un tropiezo en ese sentido. Entonces yo creo que también para todos los pastores que nos están escuchando, es un llamado pues para tener mentores, para si tu pastor no tienes a alguien que tú le rindas cuentas, es una oportunidad para empezar a orar y empezar a buscar. Por ejemplo, mi pastor Nets tiene por lo menos 4 o 5 mentores. Hay quien rinde cuentas. El grupo de ancianos también. El equipo de liderazgo. O sea que él es el pastor principal, pero está rodeado de hombres sabios, hombres que lo puedan dirigir también cuando él tiene preguntas y tiene dudas, ¿verdad? Entonces es muy importante, pastores amados, tener amigos, tener mentores que ayuden a dirigir, y para estos casos, como lo que está sucediendo en esta iglesia, es muy importante que la congregación sepa, mi mentor, mi cobertura es tal pastor. Sí, totalmente, hermanos. Pastores amados, hagamos esto porque no estamos solitos haciendo la cosa, estamos frente a un pueblo y hay cosas que suceden como la muerte inesperada y sí hay que estar mucho preparado, preparado para ese tipo de cosas porque queremos que la obra que el Señor empezó continúe. Tienes ahí 2 llamadas, mi carito, y vamos a tratar de atenderlas en este momento. Claro, Guadalupe. Sí, vamos con Guadalupe, aquí está. Bienvenida, hermana Guadalupe. Guadalupe. Es Paramount. Vamos entonces con... Vamos con hermano Edwin. Bienvenido, hermano Edwin. Su pregunta. Hermano pastor, ¿me escucha claro? Sí, claramente, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Aquí, pastor Ned, y también el hermano que
Pastor Noé. Muchas gracias. Va a ser corta mi pregunta porque a mí me preocupa esto, hermano, porque le decía al hermano que en muchas iglesias, no sé si llamar iglesias o no, yo no estoy para criticar, pero lamentablemente muchas iglesias están confundiendo al pueblo de Dios respecto al Dios Trino. Así Padre, es. Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hermano, yo estaba teniendo una práctica ayer con una hermana que conocemos, ¿verdad? Y debatíamos este tema porque en muchas iglesias no se adora y no se entra en comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Solo Así cantan, cortan el canto y hasta ahí. Entonces, la práctica que teníamos nosotros era que estas iglesias, muchas, no están creyendo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, hermano, usted nos puede ayudar, darnos un consejo para que en muchas iglesias, no vamos a llegar a criticar, pero que seamos sabios a la iglesia donde estamos asistiendo, vamos a asistir para saber este problema, porque el Espíritu Santo, hermano, para mí es algo de lo más importante en la vida del cristiano y están metiendo mucho a muchas personas que Dios es uno solo, Así que es. no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Entonces, les agradezco mucho y ahí les dejo, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Edwin, por su pregunta y vamos a empezar a responder, aunque ya vamos a entrar en una pequeña pausa. Pero sí quiero decirles, hermanos, que hemos visto y escuchado mucho, Pastor Noé también, Carlos y los demás, esta desviación donde solo Jesús, nosotros creemos que Jesús es el centro y tiene la preeminencia, pero también sabemos lo que la iglesia a través de 20 siglos, la sana doctrina ha predicado. Vamos a hablar un poquito de esto regresando a la pausa, Carlitos. Sí, claro que sí. Y yo creo, Pastor, necesito que esta pregunta que nos está haciendo el hermano Edwin habla de la urgente necesidad de que todo cristiano lea su Biblia. Sí. Porque nosotros sí queremos escuchar prédicas y es un deleite escuchar la enseñanza. A mí me encanta oír muchos predicadores tremendos que el Señor usa, pero la sana lectura cotidiana de un cristiano que sencillo, no es que sea un teólogo o un doctor en lo que sea, él está leyendo su Biblia y discierne, porque sí, muchas de estas iglesias han estado hablando de que si tú te bautizas en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, tu bautismo no vale. Sí. Y están diciendo que Mateo 28 fue alterado y que en el libro de los Hechos nada bautizaban en el nombre de Jesús, lo cual sí en el libro de los Hechos nada bautizaban en el nombre de Jesús. Pero hemos entendido, y de hecho estaba pensando en este versículo que es tan precioso, ¿no? Que está en Primera de Juan capítulo 5, versículo 8, que dice, porque tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y esos tres son uno. Y también dice en el siguiente versículo, en el versículo 7 dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea, Cristo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan 1:7. Digo, claro. Más obvio, Primera de Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, no hay duda, pero es que si tú no lo lees y oyes mucha prédica tendenciosa que enfatiza un aspecto, pierdes cosas como las que están aquí escritas. Sí es. Sí, yo también estaba recordando Juan 16, 13 al 5. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Sí. Y Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que recibe de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que ha recibido de mí. Y ahí podemos ver también, pastor, cómo está el Padre, cómo está el Hijo interactuando y cómo está el Hijo interactuando en la verdad. Todos operan en la verdad. Así es. Entonces sí podemos ver una claridad
que está pasando. Sí, Entonces no no podemos descartar al Padre, no podemos descartar al Hijo. Está en toda la Biblia. Desde el principio, cuando dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sí, totalmente. Yo más creo que esto es muy importante porque, o sea, todas estas doctrinas, Jesucristo nos habló que en el último tiempo iban a venir muchos falsos maestros. Entonces, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos. Entonces, por eso creo que la pregunta de nuestro hermano Edwin viene mucho al caso. Y es sencillo. Yo pienso que entre más tú estudias tu Biblia de manera devocional, más discernimiento tienes. Y queremos todos, ahorita en este tiempo, ahorita estamos en una infodemia, decía el pastor Juan Varela, en una especie de pandemia de información tóxica. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pastor. Aquí estamos, Carlitos. Bueno, nos estaba preguntando nuestro hermano Edwin, si usted acaba de prender su radio. Dice que le preocupa que muchas iglesias lamentablemente están confundiendo respecto al Dios Trino, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice que estaba platicando con la hermana acerca de esto, dice que ya no se adora ni se entra en comunión con el Espíritu Santo y nos están creyendo y no están creyendo esta doctrina. Yo le decía a él, estaba leyendo, bueno, 1 Juan 5:7, donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, el versículo de 1 Juan 5:7, entre otros más, hablan acerca de la Trinidad. Sí. Y vemos a Jesucristo siendo adorado como Dios, vemos al Padre, obviamente, y vemos, la Biblia nos habla del Espíritu Santo, que es realmente el Espíritu de Cristo. En Apocalipsis 1, en el capítulo 5 también, capítulo 4, perdón, que habla de los 7 espíritus de Dios, que está relacionado con Isaías 11, que habla de que es espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu del temor del Señor. Entonces, todo el consenso de la doctrina bíblica nos habla acerca de la Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, queremos aclararlo, pero la evidencia de Dios manifestado como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo es clara en toda la Escritura. Sí. Entonces, por eso yo quiero nada más insistir en lo que decía, que la lectura, hermanos, diaria de un cristiano normal, no que sea pastor o líder o evangelista, nada, es importante porque entre más conocemos la verdad, más discernimos lo que es mentira. Se ha dicho que cuando a personas quieren ponerlas a que descubran los billetes falsos, no lo ponen a estudiar los billetes falsos, le ponen a estudiar cómo es el billete verdadero para que conozca al detalle todo lo que un billete verdadero tiene y puede distinguir un billete falso. Entonces el cristiano debe ser así. Sí. Conocemos la Biblia. Ahora, algo que yo les quiero puntualizar, si tú quieres añadir algo más, por favor, es esto, miren. La doctrina bíblica y aún el credo, o sea, cristiano, desde Nicea hasta el día de hoy, ha proclamado la Trinidad. Creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, etcétera. Ha estado por 20 siglos. Si alguien de repente viene y dice, ¿saben qué? Que ya no. Ya no son 3. Y ahora ya no es. Es decir, oye, ¿cómo tú puedes descartar, perdón que utilice la palabra, en tu insolencia o en tu engaño, no sé, que ahora ya todos los 20 siglos de cristianismo estuvieron mal? Porque tú dices que así no es. O sea, digo, se me hace demasiada arrogancia. Sí. Yo me parara, ¿saben qué es lo que han creído? Me dirían, o sea, cálmate. Entonces, por eso esta creencia milenial, o lo que es la doctrina sana milenial, es importante. O sea, ¿qué ha creído la Iglesia a lo largo de los siglos respecto a un tema como la Trinidad? Nos hace pensar, ok, esta persona puede ser muy ungida, gritar mucho y todo, pero ¿cuál ha sido el consenso de la Iglesia? Porque, repito, si alguien en el siglo XXI dice, todos están mal, decimos, no creo. Jesucristo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Uno de los grandes peligros del último tiempo es el engaño. Cristo dijo, porque vendrán muchos falsos maestros y engañarán a muchos. Sí. Entonces, por eso es importante, hermanos, leer la Escritura para no ser engañados. Yo decía ahorita, nada más para terminar, que estamos en una infodemia, o sea, una epidemia de información tóxica, decía el doctor Juan Varela la otra vez. Y sí, entonces por eso usted tiene que ver a quién escucha y qué escucha, pero sobre todo atento a la palabra. Pastor Luisito. Estaba recordando el bautismo de Jesús en Lucas capítulo 3, 21. Tremendo. Donde vemos que el Padre, con su voz fuerte, dice, este es mi Hijo. En el cual yo tengo complacencia. Así es.
Y vemos descender al Espíritu Santo en ese pasaje en forma de una paloma. Sí. Los tres están operando juntos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. El Padre empoderando al Hijo y el Espíritu Santo dándole poder, porque después del bautismo Jesús se fue a sanar enfermos, Así es. a levantar muertos, levantar paralíticos, dar Sí. vista a los ciegos. Así es. Así es. Y mire, 2 Corintios 13:14 dice, la gracia de nuestro Señor y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. O sea, hay una comunión con el Espíritu Santo, quien fue, como tú citabas, Juan 17, que nos fue enviado desde el cielo para guiarnos a toda verdad. Sí. Entonces, toda esta doctrina bíblica nos da un balance. Decir, ok, si él dice esto hay que tener cuidado. Entonces, no que nos prolongamos mucho en la respuesta, pero creo que es muy importante. Perdón. Carlitos, tenemos más preguntas por ahí. Sí, pastor, aquí está. Vamos con Guadalupe nuevamente. Sí, Aquí está claro que sí. A ver si ahora sí ya no está. Hermana Guadalupe, bienvenida. Esperemos que ahora sí nos conteste. Sí, Dios le bendiga. Igualmente, su pregunta. Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿qué consejo yo le puedo dar a mi hija cuando pues ella fue traicionada por su esposo? ¿Ella está qué, perdón? Entonces ella lo descubrió por Traicionada, ok, fue traicionada, la sí. traicionaron. Ajá, dígame. La traicionaron por su esposo, entonces ahorita ella está recibiendo consejos humanamente. Y entonces ellos tienen una niña de 4 años y ella está así como que está él ya no está en la casa, pero no han hablado. O sea, si él le pide perdón, ella tiene que regresar con él, o ella está yendo a la iglesia, apenas está empezando, como tiene como 2 años o 1 año. Okay. Y él no es convertido. Él una vez aceptó, pero se alejó. Ok, muy buena pregunta. Y ahorita pues ella... Entonces yo no sé qué consejo darle. Claro que porque, sí, o sea, la pregunta es que ella tiene que regresar con él si él pide perdón. Depende. O sea, si el arrepentimiento de este hombre es genuino, podría ser que a través de un proceso de consejería y entendimiento de la crisis de la relación, la situación de él, es muy importante someter esta situación a consejería pastoral, porque no podemos decir, no, ya no lo perdona, él es un hombre malvado y aquí se terminó todo, divórciese, pero tampoco déjenlo entrar, ya le pidió perdón, ¿qué espera? O sea, creo que no podemos ser ligeros, Pastor. Sí, yo creo que usted como mamá puede también aconsejar a su hija a perdonarlo en el sentido de no guardar pues un odio, un rencor, o sea, perdonarlo para que el corazón de su hija sea sanada, número uno. Pero el perdón no implica que lo deje entrar otra vez a su casa, sin que haya un proceso de mentoría, de consejería, donde se ponen como bases, ok, vamos a regresar, pero estas son las condiciones y vamos a estar siendo supervisados por un consejero bíblico. Entonces yo creo que se podría de esa manera, y cuando él esté arrepentido, básicamente. Sí, o sea, hay que ver qué tan genuino es el arrepentimiento. Mira, quiero decir algo más ya para terminar, no sé muy largo en la respuesta, pero los procesos de adulterio son profundos. Voy a explicar por qué. Porque en el acto sexual existe un intercambio de muchas cosas espirituales, bioquímicas, etcétera. Entonces, la persona adúltera cree que ama a la persona que adulteró, pero en realidad hay un intercambio de sustancias y líquidos que les hacen necesitarse, porque Dios hizo la relación sexual para que la pareja se necesitara. Entonces, hay que ver dónde está realmente él, porque él puede decir, no, sí, ya muere, pero no sabemos si él pueda seguir queriendo tener una relación secreta con esta persona. Por eso la consejería debe ser muy específica. Y si él no quiere ir a consejería, entonces no lo acepte. Porque si estás arrepentido, ok, entonces si estás arrepentido, hay una serie de condiciones, porque tú rompiste la confianza, y para recuperar en ti la confianza en ti, se necesita que demuestres que eres confiable. Sí. Completamente. Sí, estamos de acuerdo, hermano. Entonces, sería nuestra recomendación, hermana Guadalupe. Esperemos que le sirva este consejo. Carlitos, ¿tienes más preguntas por ahí, verdad? Ahorita se nos fue Virginia, estaba nuestra hermana, la otra llamada se nos cayó. Ok, yo aquí tengo un montón, no te preocupes. Vamos yo también tengo aquí varias preguntas. Claro que sí. Vamos rápidamente aquí con otra persona más. Dice lo siguiente, buenas tardes, pastor, le escribo de Portland. Un saludo a nuestros hermanos de Portland, en Oregon. ¡Yay! ¡Qué bendición! Yo me congrego en línea con ustedes. ¿Puedo seguir así? Yo creo que las iglesias... Ay, se nos terminó el tiempo. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa porque es una pregunta muy importante. Todo este cambio cibernético que está ocurriendo. Carlitos.
Ya, creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Si ya ahora puede ser ya parte de una iglesia cibernética, o sea, ¿qué tan válido no sería ya ante los cambios sociales? Porque muchas regiones, mi querido pastor Noé, no tienen iglesias. No hay una obra, desafortunadamente, y sí existen opciones en línea. Pero, a ver, por favor, dinos tu punto de vista. Si me hubieran hecho esa pregunta hace 3 años, hubiera dicho que le nada hubiera que dicho ver. que no. Porque como que era muy... A ver, platícanos por qué hubieras dicho que no. Siempre hemos fomentado la comunión. Sí, la presencia. La cercanía, la presencia, el interactuar con personas. Sí. Pero desde el 2020, pastor, las cosas han cambiado. Con la pandemia. Ya mi perspectiva es diferente. Sí ¿Tú tienes personas que asisten afirmando de no sé dónde? Sí, ¿no? Afirmando tus pasos nos visitan personas desde México. Cada lunes están aquí. Wow, Dice, constantes. Son mi iglesia, ustedes son mi familia. Wow. Yo recibo personas de Japón. De Japón, wow. De Alemania me parece que había alguien. Argentina, o sea, de muchos países. Y muchos de ellos no tienen una congregación. Imagínense, en Japón, el idioma, la cultura, no hay nada. Entonces, no podemos rechazarlos, sino al contrario, abrazarlos. Yo lo que les animaría es que, si aunque estén lejos, pero vengan a visitarnos. Sí. Una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, para decir, hey, pastor, yo soy María de Oregon y simplemente quiero decirle que soy parte de usted. Sí. Que envíen sus diezmos, que envíen sus ofrendas, que sean parte de la comunidad en lo más que puedan en persona. Sí, yo creo que la ventaja, para que interrumpa, es que hay iglesias que tienen no solamente el servicio, sino los grupos pequeños de conexión. Porque sí, creo que el ver un servicio de fin de semana es precioso, la palabra, etcétera, la alabanza, pero el tener una conexión para ser discipulados. Creo que es lo que la respuesta para esta hermana, yo creo que está basada, por si alguien más quiere tomar este criterio, decir, bueno, ¿hasta qué punto la iglesia que tú ves en línea cuenta con un ministerio que pueda atender a las personas a nivel individual, o sea, personal, grupos pequeños donde usted es conocida, usted se platica con usted, se ora por usted, tiene luchas, problemas, etcétera. Entonces creo que la iglesia cibernética es factible en tanto que cubra los requisitos mínimos de discipulado. Sí. ¿No crees? Estoy de acuerdo. Sí. Ser pastoreado uno a uno. Sí, es que si nada más yo veo mensajes, muchas personas, y yo no quiero que se sientan mal, ni quiero se convierten como consumidoras de mensajes. O sea, yo oigo a tal fulano, yo oigo al hermano, quien sea, ¿no? Qué bueno, pero la pregunta es, ¿estás siendo discipulado? Sí. ¿Tienes un líder espiritual al que tú le rindes cuentas y que puede pedirte cuentas o no? Porque si no tienes eso, empieza a ser un cristianismo poco distorsionado, una versión contemporánea de un cristiano que consume mensajes en línea, pero que no está realmente siendo discipulado. Sí. Completamente, pastor. Sí. No, y pienso lo que dice Efesios 4. Dice que las coyunturas se ayudan entre sí y que reciben su crecimiento. Tú sabes, ese versículo parece edificando en amor. Sí. Entonces creo que en tanto que la iglesia, en este caso, gracias a Dios, contamos con un grupo grande de grupos de amistad en línea, la escuela de discipulado, afirmando tus pasos, la escuela para padres, incluso que ya empieza este miércoles, por cierto. Este tipo de instancias uno a uno son fundamentales. Sí. Sí, nada más sería para recomendarle o preguntarle a su hermana María si ya está conectada a un grupo pequeño, si ya están afirmando tus pasos en la escuela de discipulado. O sea, que siga buscando la manera de seguir siendo discipulada y creciendo en su caminar con Dios y que esté bajo un liderazgo. Sí, bajo una cobertura, porque es lo mejor. La Biblia habla mucho de orar unos por otros, exhortados unos a otros, llevar las cargas. O sea, esta conexión uno a uno, si se puede dar en línea, amén. Que en este caso, bueno, aquí yo creo que la hermana sí está conectada, porque la iglesia local lo tiene, y pues amén, es bienvenida. Pero hay que saberlo entender bien, porque, ya ves, yo nada más con que ya vea prédicas ya quedé. Cuidado, vamos ahorita aquí a Radio Inspiración. Amén. ¿Pastor? Aquí estamos, Carlitos. Para terminar de responder la pregunta que se quedó antes de la pausa, que respondimos ya, pero por toda la audiencia de nuestros queridos hermanos de Radio Inspiración, dice que ella nos escribe desde Portland, Oregon. Dice que ella se congrega en línea con nosotros en este caso y dice que sí puede seguir así. Y nosotros le decíamos que, para resumir la respuesta, que si la iglesia cuenta con un sistema de discipulado
uno a uno es correcto, porque hemos visto que ver un mensaje es muy bueno, una prédica de fin de semana. Yo veo al pastor Dante Gebel, yo veo a Joel Osteen, qué bueno. Pero la pregunta es si usted está siendo discipulado, si está rindiendo cuentas, si tiene esta conexión, porque Efesios y muchos otros pasajes hablan de las coyunturas que se ayudan. Dice, Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, a fin de que ya no seamos niños fluctuantes, de llevarnos a la madurez de Cristo, pero habla de las coyunturas que se ayudan mutuamente para irse edificando en amor. Sí. Entonces necesitamos un contacto uno a uno. Entonces, si la hermana está teniendo un contacto de discipulado, no solamente escuchar mensajes, creemos que puede seguir así, porque hay regiones donde no hay iglesias, desafortunadamente, y la ventaja de lo que es en línea es que puede proporcionar esto. Pastor Noé decía algo que me gustó mucho, que decía que hace 3 años le habían preguntado, ha dicho, no, eso no existe. Pero ahora con la pandemia, con lo que él mismo como líder de ministerio ha vivido, ha visto que hay gente, nosotros tenemos miembros en Miami, que es gente que es fiel, que ya son líderes, tomaron todo su proceso y actualmente están sirviendo en línea también. Gracias a Dios por esta ventaja, en tanto que exista el discipulado uno a uno. ¿Algo más que quieras comentar o pasamos a la siguiente? No, completamente. Amén. A la siguiente. Carlitos, ¿tienes algo más ahí o vamos con alguien más? Dime. Bueno, tengo preguntas aquí, no sé si quieres. Vamos, sí, si quieres vamos con una tuya, mi Carlitos. Perfecto. Dice, mi pregunta es, mi esposo y yo, dice, nos casamos en la iglesia. Hemos pasado momentos difíciles, los cuales nos hemos alejado de Dios. Siempre es más fácil para mí regresar y difícil para él, pero lo mantengo en oración. Y cabe decir que veo su esfuerzo, ya que siempre está en la iglesia y miro hábitos en su vida de cambios. Sin embargo, sus papás interfieren mucho, lo regañan y lo acusan. No sé qué hacer, me molesta mucho, sin embargo, callo, pero veo que perjudica más de lo que ayudan. Bendiciones, pastor. Wow, definitivamente la intromisión de los suegros es algo que no es correcto según lo que la Biblia dice, pero Pastor Noé y después. Yo creo que de ninguna manera está bien condenar a la persona que cayó o a la persona que se alejó. Ajá. Más bien yo creo que somos llamados a restaurarle con amor. Ajá. Entonces yo animaría a esta esposa de repente que hablara, ya sea si son sus suegros, o sea, si son su papá de ella, o son los papás de él mismo. Papás de él. Dice que sus papás de él intervienen mucho. Los papás de él, y él obviamente les permite. Sí, entonces yo creo que es, ¿por qué no tener una plática también con ellos, con amor? Decirles, suegros amados, ¿por qué no animan más a su hijo? ¿Por qué no oran por su hijo? Porque yo creo que condenado ya está el muchacho, ya tiene mucha condenación. Yo pienso que sería como, si ella ve eso que está pasando muy constante, hablar con sus suegros de ella, con sus papás. Es que siento, bueno, me parece que aquí hay dos cosas, no sé, Carlitos, tú nos vas a ayudar. O sea, entiendo que, bueno, este hombre estaba lejos y le ha costado trabajo regresar, pero está haciendo un esfuerzo. Sí. Ahora, lo que sucede es que él mismo le da mucha oportunidad a sus papás de que intervengan. Es como que son dos cosas. Una es el regreso a la iglesia que le está costando trabajo, pero otra es esto, que es la intromisión de los padres. Entonces, ahora sí creo, y tal vez ahí difiere un poquito de ti, pero no mucho, en el sentido de que quien debe de decirle no a los papás es el hijo, porque como son los papás, y si ella habla, a veces no son mis papás, ¿verdad? Entonces creo que él tiene que tener la madurez, el carácter de decir, papás, yo los amo y sé que me aman, pero yo necesito poder edificar mi propia familia. Por eso la Biblia, Jesucristo, y desde Génesis dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, yo le recomendaría consejería para que su esposo escuchara no el consejo, ¿cómo explicaré? Parcial, sino alguien imparcial que dijera, mira, bíblicamente, si tú quieres que tu relación madure, debes de poner un límite a tus padres. Sí puedes pedirles consejos de vez en cuando, no es que los desprecies, nada, pero ellos no pueden tener un lugar por encima de tu esposa, de tu mujer. Entonces creo que él necesita consejería para que pueda manejar esta cosa bien. Y sí puede hacer una plática con ellos, pero no sé si más bien sería él, porque es como si, es como que siento que si yo tuviera a los familiares de mi esposa metiéndose, creo que ella tiene que decirles, ¿saben qué? No pueden, porque si yo les hablo, entonces se genera la tensión. ¿Por qué le dijiste a mis papás así? Ellos no, ¿qué te hacen? Y entonces ya empieza toda esta contienda de los famosos suegros, ¿no? Sí, tiene razón. Creo, ahí. Algo de eso. Carlito, ¿quieres añadir algo en esta pregunta, en este consejo?
No, yo creo que esto está todo bien, pastor. Gracias. Amén, súper bien. Bueno, aquí yo tengo otra pregunta más. ¿Vamos con una mía o con una tuya? Vamos con una tuya. Excelente, aquí tengo más. Ok, dice lo siguiente. Dice aquí, tengo un montonal. No quiero tratar de... Ok, vamos aquí rápidamente. Esta siguiente. Armando, pastor, ¿cuál es el significado de la parábola de Rico y Lázaro? Es que no es parábola, es historia. Jesucristo nunca dio un nombre en una parábola, precisamente porque es una alegoría, es algo, está haciendo una comparación. Es el grano de trigo y el sembrador. Cuando menciona a Lázaro, él está apuntando a un personaje de la vida real. Y de hecho menciona a Abraham, que estaba en el seno, que el hombre que era pobre en aquel entonces, que era Lázaro, estaba en el seno de Abraham, y el hombre rico estaba en el lugar de tormento. Entonces no tiene un significado alegórico, es una cuestión literal. Sí. Y lo podemos comprobar por todo el contexto bíblico, porque cuando Cristo lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 10, que bajó a las partes bajas de la tierra, y él descendió y llevó a los que esperaban en Abraham, y él subió, llevó cautiva la cautividad de Dios a los hombres, habla de que Cristo viene al seno de Abraham, que es lo que describe la historia de Lázaro y el rico, y lo lleva a todos ellos a la presencia de Dios después de su muerte. De hecho, la Biblia narra que en la resurrección de Cristo se aparecieron varios de ellos. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero es importante que sepan que no es una parábola, es una historia. Y ahorita volvemos ya, mi Carlitos. Oye, ya se terminó todo. Oh my gosh, yo ahorita quería seguir. Lo sentimos mucho, se nos acabó el tiempo, Carlitos. Minuecito, antes de que te vayas, vamos a hacer otra pregunta más, por favor. No. Sé que eres un hombre ocupado, pero ya nos dio su... Noé tiene su trabajo, hermanos. Él es un hombre muy ocupado, pero le agradezco mucho que haya venido. Dice la hermana Gabriela: pastor, ¿qué hago con un hijo de 24 años? No me respeta y no quiere las reglas de la casa. Acaba de salir de una clínica de adicción a las drogas y no quiero que recaiga. ¿Qué debo hacer? Siento que puede haber algo de codependencia. Un poco. En la mamá. Sí. Es un hijo de 24 y yo sé que hay amor por su hijo, Olvídate. pero el amor sano pone límites también. Sí. Si él no está respetando las reglas de usted, yo creo que no es digno. Puede estar en la casa. No es digno de estar en la casa. Yo tendría una plática con él, sí, donde le diría: hijo, aquí en esta casa hay reglas y si no las vas a cumplir, entonces vas a tener que buscar otro lugar donde vivir y ser firme en eso. Claro. Aunque usted sienta que sí, se puede volver a perder, así es, pero hay veces, hermana, que necesita el joven pasar y enfrentar esas situaciones duras para volver en sí. Yo me acuerdo mucho del hijo pródigo que se fue de casa, aunque él pidió su herencia y todo, pero él se dio cuenta en un momento de su vida que estuvo mal lo que hizo. Y dijo: voy a regresar a la casa de mi padre, entonces me voy a someter a sus reglas, le voy a pedir tan siquiera ser un empleado de él, ya no como un hijo. Entonces yo creo que no veo arrepentimiento en su hijo tampoco. Completamente de acuerdo. Con esa actitud que está tomando. Súper, coincido 500%. Sí, pastor, necesito. Es que yo creo que lo que nos afecta mucho es el tremendo amor. Yo decía la otra vez, tuvimos una enseñanza que se llamó que su hijo no es un muchacho consentido. Es que a veces nuestro amor, pero no, es que no es un amor sabio, es una especie de codependencia, idolatría, nos hace solaparlos. Sí. Y ellos no dejan sus cosas. Yo sé que en ella hay un miedo. Si yo no lo tengo aquí en la casa, él ya es un adicto y se puede poner mal, y mi terror me hace hacer concesiones al punto que él no deja su droga. Sí. Porque tiene comida, tiene internet, tiene todo. Sí. Entonces, sí es muy doloroso, pero creo que es muy importante el que puedan ser bueno para poner límites. Y tal vez le recomendaríamos casa de restauración. Sí. Tenemos aquí un ministerio, hermana querida, se llama CIAR, Casa de Restauración, donde pueden ayudarle para que usted sepa manejar esto con sabiduría y firmeza y que dé un buen fruto, como siempre. Entonces puede ir a casasdeluz.la y ahí está Casa de Restauración y está toda la información, se toma en línea, de hecho, desde cualquier parte del mundo que usted lo puede tomar. Dice, con respecto a la pregunta del esposo o del hermano, una persona en este caso se dará cuenta de que sus papás están especialmente entorpeciendo su regreso. Claro, o sea, él está diciendo que los papás al meterse tanto están estorbando, claro. Dice, mi pregunta es, Moisés endureció.
Ok. Vamos, yo creo que tenemos más, pero vamos a dejarlas para el viernes. Tenemos repleto aquí todavía. Es que tengo aquí en Tidio, que es otro. Entran aquí al chat otras preguntas más y no podemos. Pero primeramente, los vamos a contestar. Pastor Noé Flores. Sí, pastor. Hombre de Dios. Dios te bendiga. ¿Quieres anunciar algo de afirmando tus pasos? Sí. Por favor, algo que tú quieres decir de tu corazón. Bueno, si alguna persona está interesada en seguir creciendo en sus fundamentos, en su fe con Dios, tenemos este programa de apoyo que se llama Afirmando tus Pasos todos los lunes en Facebook. Nada más nos buscas Afirmando tus Pasos, Houses of Light, y entras y ahí mismo damos una lección, después damos unos grupos de apoyo. Ahí se separan ya por grupos, ¿verdad? De reflexión, y entonces ahí donde está haciendo de alguna manera como una retroalimentación del tema, donde está siendo pastoreado de alguna manera también, porque vemos cuál es tu necesidad, qué peticiones tienes en tu corazón, cómo está tu familia. Y si tú asistes a otra iglesia, está bien, nunca queremos traerte para nuestra iglesia, simplemente apoyarte en tu crecimiento. Y si después quieres ir a la escuela de discipulado, también eres bienvenido. Y todo tienen eso, un libro de texto también. Sí, tenemos un libro de texto, y todo eso es para si un día tú quieres hablar con tu pastor y decir, pastor, ¿cómo puedo servirte más en mi iglesia? Nuestra meta es, pues de alguna manera, como equiparlos claro, y enviarlos de regreso a sus congregaciones. Muchas personas nos han dicho, pastor, podemos llevar esto que aprendemos aquí. Nos da permiso de aplicar nuestra iglesia. Le decimos, hable con su pastor. Tenemos un libro de texto de 13 lecciones y ahí cada lunes vamos con una lección. Cada lunes hablamos de la salvación. El Señor es mi Dios de todo. Hablamos hablando con Dios. Hablamos de mi iglesia. Porque debemos ser parte de una iglesia. Hablamos cómo podemos testificar. Hablamos de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Es unas clases muy interesantes. El pastor Noé, hermanos, ama este programa, lo ha hecho por años ya. ¿Cuántos años llevas haciendo firmar? Como unos 15, pastor. 15 años, de hecho. Entonces es un experto junto con su equipo, la verdad yo lo recomiendo. Y obviamente hable con su pastor. Honramos a las iglesias locales y los pastores. No queremos de ninguna manera jalar a nadie. Queremos que sigan y, como dices tú, que sirvan fielmente en su iglesia. Así que, hermano, no se los olvide. Y último anuncio importante, tenemos Pasión por Jesús. Ya estamos muy cerquita de este mega evento con, de verdad, personas, hombres de Dios. Ya me parece que los lugares están prácticamente agotados. Y también para la conferencia, para la cumbre de liderazgo. Pero usted puede ir a pasionporjesús.la del 8 al 10 de septiembre. Hay un evento de verdad que va a marcar su vida, su iglesia, su ministerio. Así que por favor aproveche, regístrese porque me parece que ya quedan los últimos lugares. pasionporjesús.la, no se lo pierda. Y el 8 de septiembre es exclusivamente para líderes y pastores. Líderes de alabanza, líderes de la congregación, líderes de ministerios. Es una cumbre de liderazgo y poderosa. Imagínense tener a Marcos Brunet ministrando, Alan Hood, Mariano Senowald, Lucas Consley, Corey Russell, Benji Núñez. Va a estar tremendo. Va a estar la gloria de Dios. La verdad, tremendo. Así que los esperamos. Vayan a pasionporjesús.la. Gracias por escucharnos mañana y hasta mañana, primero Dios, hermanos.